Recording in progress. Están ingresando los... Bueno, hoy vamos... Sí, la cuenta, señora secretaria, y después vamos a lo que estamos convocados. ¿Sí? No, sí, por favor, si pueden pasar los asesores. La cuenta, señora presidenta. Llegó un oficio reservado de la ministra de Relaciones Exteriores en el que informa el estado de avance de System Approach para las exportaciones de uva de mesa a Estados Unidos, ¿verdad? Y una correspondencia del Sindicato Provesal PDTI de la región de los lagos, en que solicitan oficiar al ministro de Agricultura a fin que se consideren los recursos necesarios de la Ley de Presupuesto del 2023 para remuneraciones y gastos operacionales de los extensionistas de Provesal y PDTI, entre otras materias. Antes de dar inicio para lo que estamos convocados, y está toda la expectativa ahí de los expositores de hoy, les propongo a la Comisión de Agricultura la posibilidad de que pudiéramos sesionar el 26 en la tarde para ver el tema presupuestario que ha solicitado ya con meses de anticipación la senadora Sepúlveda, del cual estamos todos contestes de que hay que hacerlo, y si bien se pospuso, no tenemos más tiempo. Y como bien dice ella, sería destiempo el que no conozcamos nuestro presupuesto de esta comisión cuando ya comience la discusión. Entonces, si les parece, está presente ahí en línea don Ricardo Moyano, que nos había pedido un plazo, y le pedimos que al final de la sesión podamos acordar si es posible que se puedan ver los presupuestos el día 26 en una jornada de la tarde en el Congreso. No está, ahora está... No, ahora estoy desmuteado. Ahora sí. ¿Cómo está, presidente? Buenos días, y senadores y senadoras. Sí, el 26, no hay problema. Yo le agradezco mucho, porque lo que queremos obviamente no es un detalle tan específico, pero sí que lo comprendan como, primero, una obligación nuestra como senadores de esta comisión, el tener claro, digamos, el presupuesto de ustedes, y siempre ha sido el ánimo de esta comisión el poder colaborarles, no solo en la gestión del presupuesto en términos de políticos aquí en el Senado, sino también ver algunas situaciones que ustedes crean que, si bien las planificaron de una manera, lo hicieron porque, digamos, hay situaciones presupuestarias nacionales complejas, pero puede ser que sea de urgente tener que aumentar cierta glosa. La senadora Sepúlveda, y luego ya comenzamos con el tema que estamos tratando. Gracias, presidenta. Compartiendo lo que usted está planteando, lo segundo es buscar la fórmula, del mismo tiempo conocer el presupuesto, ver la ejecución presupuestaria, porque en la ejecución presupuestaria, de la misma forma lo hicimos en la Comisión de Obras Públicas, chequear cuáles son los nudos, las complicaciones, ¿no es cierto?, que se puedan tener, y cómo ayudar a flexibilizarla posteriormente. Así que ambas cosas. Eso, presidente, y si me permite una sola cosa. Ya enviamos lo de los frutilleros, ¿no? Sí, pero lo vamos a ver, entonces ahí... Bueno, darle las gracias por la exposición a don Ricardo Moyano, que está representando hoy día al ministro, decirles que está presente, además de la Comisión de Agricultura, como siempre, la autora del proyecto de la moción que vamos a discutir hoy día, la senadora Allende. No sé, dado que entendemos que va a estar un ratito, le vamos a dar la palabra a ella, que no pudo hablar la semana pasada, y luego ya le damos paso a los invitados. Presidenta, muy breve, yo quería agradecerla a usted y a esta comisión por la acogida que ha tenido la moción. Yo estoy muy contenta porque siento que, gracias a Feria Fruta, en realidad fue una reunión en los Andes, que ellos me abrieron los ojos, lo que indica la importancia que tiene a veces nosotros en terreno de escuchar a organizaciones y lo importante que puede ser. Y me motivó, por cierto, entiendo que hay mesas, pero yo creo que nosotros como Parlamento tenemos que avanzar y dar esta potente señal, porque claramente... Estamos hablando de seguridad alimentaria de manera muy específica. Yo no estoy abarcando la totalidad de lo que puede incluir un concepto, pero el facilitar, el priorizar, el lograr que efectivamente embarques, sobre todo cuando estamos hablando de productos perecibles, sea para la exportación o, en el caso de la importación, productos que sean esencialísimos, digamos, para poder tener justamente la actividad agrícola y productiva, creo que nos ayudaría mucho como país. A mí me dolió mucho cuando yo lo escuché y narraban las enormes dificultades que tuvieron por no tener prioridad, como existe en Estados Unidos y hay otros países, y por lo tanto la fruta llegó en malas condiciones, lo que a ellos les provoca un grave problema, porque está la imagen, en fin,
y las condiciones que se recibe en el país receptor. Entonces, por eso, Presidenta, yo estoy muy contenta, agradecida y encantada, las voy a acompañar un rato, pero muy, muy contenta de que ha tenido tan buena acogida, y yo creo que debemos empujar, esto es totalmente transversal, o sea, no hay ninguna duda que necesitamos hacer algo parecido o igual, como dije, que existen otras legislaciones donde sí se prioriza. Y como ustedes lo señalaron muy bien, en ese momento en la sala creo que fue, esto solamente no solo tiene que ver con agricultura, tiene que ver con transporte, con logística, con puertos, en fin, entonces es bastante amplio. Pero yo sugiero que independientemente de las mesas, que entiendo está encabezando agricultura con otros probablemente ministerios, nosotros avancemos. Después se verá si lo que nosotros hemos avanzado efectivamente es que está recogido o no en la mesa o viceversa, pero sí creo que debiéramos avanzar, y por eso yo le reitero, estoy muy contenta con la recepción y el interés que ustedes están poniendo, así que muchísimas gracias. Bueno, no solo usted está contenta, la verdad es que sentimos que como que nos dio una oportunidad de hacer un aporte desde la comisión en un tema tan importante que se había aquí planteado muchísimas veces, pero que hay algo concreto en el cual podemos trabajar. Es probable que esto se amplíe, vamos a hacer un proceso de indicaciones que va a tener que, el Ejecutivo ya está comprometido, nosotros también. Así que hoy día habíamos acordado, vamos a esperar si llegan algunos otros senadores, la posibilidad de votar en general el proyecto hoy. Así que estamos todos agradecidos, creo que usted ha dado en el clavo. Nosotros contarle, senadora, que estamos trabajando en un sistema que mes por medio salimos a terreno, estamos con las frutilleros ahora, ya la senadora nos hizo un plan de trabajo para el día 30, el 12 o el 13 de octubre nos vamos a la zona del vino para ver el tema de uva país, que es un tema muy complejo, el precio hoy día y la falta de denominación de origen, ¿cierto? Y el trabajo que no se ha hecho por años, que hoy día tiene un precio, el kilo, digamos, muy bajo. Y después nos vamos a ver temas de seguridad alimentaria mirado desde el punto de vista de la academia a Valdivia durante el mes de octubre-noviembre. Entonces, esta comisión está haciendo un trabajo extra a lo normal, haciendo lo que justamente usted dijo que hay que hacer, ir a terreno y conversar con los gremios. Así que si le pediría a Jimena si me puede decir quién es el primer invitado, si vamos en el orden que usted me dejó acá. Sería la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la señora Eve Crowley. Exacto. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Y gracias por esta invitación a la FAO a exponer en este tema que para nosotros es tan importante, sobre todo hoy día. Yo soy Eve Crowley, representante de la FAO en Chile, representante regional adjunta para América Latina y Caribe, y presentaré sobre la importancia del comercio internacional para la seguridad alimentaria y nutricional. Y antes de empezar, es importante notar que estos comentarios se realizan de manera muy preliminar, sin haber podido realizar un análisis jurídico comprensivo de la normativa chilena en la materia, pero con la intención de proveer algunos elementos que pueden ser de utilidad. Y para un examen más detallado, la FAO está disponible para prestar asistencia técnica conforme a acuerdos celebrados con sus órganos, lo que permite un adecuado estudio y análisis de asunto. De acuerdo al alto panel de expertos del Comité de Seguridad Alimentaria Global, la seguridad alimentaria y nutricional se define como cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos sanos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. Acá vemos que se ponen de manifiesto los 4 dimensiones tradicionalmente considerados en esta definición: estabilidad, acceso, disponibilidad y utilización, pero vemos que también se agregan 2 nuevas dimensiones: arbitrio o agencia y sostenibilidad. Y las políticas comerciales y el comercio internacional de alimentos influyen directamente en estas dimensiones de seguridad alimentaria. Y es sumamente importante destacar que el Estado tiene la obligación de proteger el derecho a la alimentación de las personas, es decir, debe adoptar medidas para velar por que terceros, como empresas o particulares, no priven a las personas del derecho a la alimentación adecuada. O sea, la seguridad alimentaria
y el derecho a la alimentación se encuentran directamente relacionados. Entonces, una primera recomendación para el proyecto de ley es que es importante articular la definición de seguridad alimentaria propuesta con los demás instrumentos normativos que contienen una definición al respecto para alcanzar una definición estándar con vocación de generalidad. Actualmente, por ejemplo, se está discutiendo en la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto de ley marco para la promoción de la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, el cual contiene una definición de seguridad alimentaria, garantizar de estos instrumentos normativos, así como todos aquellos otros que tratan los temas de seguridad alimentaria, deben estar articulados para no generar duplicaciones o contradicciones. Hoy en día, debido principalmente al cambio climático, pandemia por COVID-19 y la crisis de Rusia-Ucrania, vemos que la seguridad alimentaria y nutricional está en riesgo. Veníamos a la baja en los años anteriores, pero desde 2015 comenzó a incrementarse la cantidad de personas sufriendo inseguridad alimentaria, llegando a duplicarse en América del Sur. Y hoy 56,5 millones de personas padecen hambre en la región, lo cual es inaceptable en una región que tiene superávit de producción. ¿Y cómo estamos en Chile específicamente? Chile ha mejorado mucho en la seguridad alimentaria en las últimas décadas, pero aún hay hambre y inseguridad alimentaria crónica en el país que se ha estancado. El derecho a alimentación implica solucionar este problema ahora como una urgencia política nacional. Hasta 800,000 personas padecieron hambre entre 2019 y 2021 en Chile, casi el 4% de la población, lo cual es gravísimo en un país como Chile. Pero aún casi 20% de los hogares estuvieron con algún grado de inseguridad alimentaria durante los peores momentos de la pandemia. ¿Cómo podemos garantizar el derecho a la alimentación adecuada en un contexto de crisis? Ciertamente, la pandemia afectó el comercio mundial, lo que se juntó con un escenario internacional que ya tendía hacia el proteccionismo, disminuyendo en un 21% durante 2020. Sin embargo, el comercio mundial de alimentos disminuyó solo un 5% en dicho periodo, lo cual fue esencial para impedir que aún más personas se vieran afectados por el hambre y la inseguridad alimentaria moderada o grave. Esto se logró en parte gracias a la rápida acción de los gobiernos y el apoyo de los organismos internacionales que adoptaron medidas para facilitar el comercio y mantener la cadena de suministro tanto de alimentos como de insumos para su producción. Sin embargo, y entendiendo que el artículo 11.2 del GATT permite imponer restricciones y prohibiciones a las exportaciones de forma temporal para prevenir y aliviar la escasez crítica de alimentos u otros productos esenciales para la parte contratante exportadora, siempre y cuando se haga de forma no discriminatoria y teniendo en cuenta el impacto de las medidas en la seguridad alimentaria de los demás países miembros del OMC, al menos 28 países en el mundo adoptaron medidas para prohibir o restringir la exportación de alimentos durante este periodo. En Chile, en el caso de las exportaciones, en los últimos 3 años, el promedio de exportaciones del sector agroalimentario fue de un 23,2%, es decir, casi un cuarto de todas las exportaciones del país. Según datos de ProChile, el sector agroalimentario chileno es una de las más dinámicas de la economía nacional por su aporte al PIB, el que se estima alrededor de 4,7%. Además, el sector agropecuario genera alrededor de 360,000 empleos directos en el país y la exportación del sector de agroalimentos de Chile alcanza cifras importantes, siendo el principal para los envíos no cobre del país,
con alrededor de 970 productos diferentes que van a más de 170 destinos, siendo los principales Estados Unidos, China y Japón. Los productos agroalimentarios alcanzaron su valor peak el año 2021 con $19.228 millones, en línea con el alza global de los precios de los alimentos. El principal rubro exportado del subsector agrícola durante el año 2021 fue la fruta, con embarques por 7.381 millones, con una participación de 58,3% en el total de envíos agropecuarios. Asia fue el principal mercado para la fruta, recibiendo 37,5% de las exportaciones del rubro, seguido por Estados Unidos con una participación del 25%. Entonces, las exportaciones agroalimentarias de Chile suelen ser perecibles y entonces muy sujeto a pérdidas por atraso en los embarques y en el transporte terrestre. En Chile, en relación ahora a las importaciones, el promedio de los últimos 3 años en relación con el total de las importaciones fue de un 12,2% de productos agroalimentarios. En el 2021 se importaron productos agroalimentarios por un monto de 11.660 millones, que fue de hecho su valor máximo. Esto da cuenta de que se necesita importar un poco más en los años de pandemia y en crisis en relación a los alimentos. Es importante notar que 1/3 de todos los productos alimenticios que se comercializan a través de cadenas globales de valor pasando por al menos 3 países distintos. Esto da cuenta de la gran integración comercial que existe en Chile, donde los países de Chile se encuentran insertos en un sistema de comercio global donde son interdependientes. Además, es importante decir que 1 de cada 6 personas en el mundo se alimenta íntegramente gracias al comercio agroalimentario, por lo que al verse afectado las cadenas de suministro, aumenta de manera importante el riesgo de hambre e inseguridad alimentaria. La declaración de la producción, comercialización y distribución de alimentos como actividades esenciales en todos los países, la flexibilización de los requisitos para el paso transferizo de alimentos e insumos para la producción de los mismos, el monitoreo y evaluación constante de la cadena de suministro y la búsqueda de soluciones colectivas, dejando las medidas proteccionistas como medidas de último ratio, pueden garantizar el buen funcionamiento de los sistemas agroalimentarios, lo que redunda en el resguardo global de la seguridad alimentaria. A modo de ejemplo, en Asia Central, producto de la pandemia, la logística para la comercialización de productos aumentó en horas y costos, ya sea por carretera o ferrocarril, y eso también se vio manifestado en algunas actividades, como se observa en el gráfico de la derecha, donde los tiempos de carga y descarga aumentaron casi 3 veces, como también los tiempos de control aduanero e inspección comercial, pero estos 2 últimos en un menor grado de aumento. Entonces, medidas como las cuarentenas, las mayores restricciones para cruzar fronteras, incluso dentro de un determinado país, restricciones de movilidad y baja en la cantidad de personas que se encontraba trabajando en aduanas, puertos y transporte, afectaron el comercio internacional y provocaron un aumento de costos y de tiempos de espera, lo que produjo consecuencias particularmente nocivas en el sector de agroalimentos, ya que muchos de los alimentos son perecibles, como las frutas y verduras frescas. En promedio, un día adicional de retraso, un día en el envío, reduce el comercio por más que 1%.
Además, como se señalaba, el efecto es mayor para los productos agrícolas. Un aumento de 10% en el tiempo para la exportación disminuye las exportaciones agrícolas sensibles al tiempo perecibles en 3,5%. Entonces, nuestra segunda recomendación para el proyecto de ley es adoptar una mirada de la seguridad alimentaria a nivel regional y global. Toda medida que afecte directamente o indirectamente las importaciones o las exportaciones debe tener en cuenta el impacto que produce en la seguridad alimentaria a nivel global y no solo nacional. Esto no solo va en línea con los acuerdos suscritos y ratificados por Chile, que se encuentran vigentes, entre ellos el GATT, sino también con un espíritu que impregna la política exterior de Chile, cual es la cooperación internacional. Además, el fortalecimiento de las cadenas de suministro de alimentos e insumos debe ir de la mano con la transparencia y previsibilidad, por lo cual se vería afectado por medidas proteccionistas. Y finalmente, el comercio internacional se sustenta en diversos acuerdos internacionales que busca abrir mercados y, en definitiva, propiciar y facilitar el comercio internacional de productos y servicios. Y el principal de ellos es el GATT, ese Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, base del sistema de la Organización Mundial de Comercio. Y el Acuerdo sobre la Agricultura de GATT entrega el marco regulatorio para el comercio de productos agropecuarios con una vocación de apertura de mercados, buscando mayor transparencia y previsibilidad en las importaciones y exportaciones de estos productos. El acuerdo sobre agricultura incluye compromisos vinculantes de reducir la ayuda y la protección en las esferas de ayuda interna, competencia de las exportaciones y acceso a los mercados. Actualmente ya se ha avanzado mucho en la reducción de aranceles, que era una de las metas del GATT. Los aranceles de importación han disminuido desde 1990 debido a los acuerdos multilaterales y regionales en todas partes del mundo. Y actualmente las mayores barreras para el comercio internacional no son arancelarias, tales como la no homologación, son los no arancelarias, la no homologación de certificados, burocracia aduanera y obstáculos técnicos, entre otros. Además de ello, existe un acuerdo de facilitación de comercio de la OMC acordado en 2013 que busca mejorar la transparencia de las medidas adoptadas para cada país que afecten el comercio internacional, agilizar el movimiento, la liberación y el despacho de mercancías, mejorar la cooperación entre aduanas y otras autoridades y mejorar la asistencia técnica y desarrollar las capacidades. Se estima que la plena aplicación de este acuerdo de facilitación de comercio podría reducir los costos de comercio en 14,3% en promedio, lo cual da cuenta de la importancia de adoptar medidas que facilitan el comercio internacional. Entonces, nuestra tercera recomendación para el proyecto de ley es que las medidas legislativas que se adoptan en Chile deben ir acorde a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile que se encuentran vigentes en conjunto con los demás instrumentos internacionales pertinentes. Es de especial relevancia que el articulado propuesto responda a una lógica de cooperación internacional, en línea con los instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes de los que Chile es parte o ha participado. En esto hay que dar particular atención a la Organización Mundial de Comercio, así como a otros tratados de los que Chile es parte, como la APEC. Ya compartí mis 3 recomendaciones más importantes. Sin embargo, me gustaría dejar como últimos puntos algunas preguntas que pensamos merecen mayor reflexión en esta comisión en el proceso de revisión y afinación de esta propuesta de ley. Primero, ¿cómo dialogar
la normativa propuesta en este proyecto de ley frente a los estados de excepción constitucional. Por ejemplo, el proyecto de ley aplica solo en situaciones normales, solo en emergencias o en ambas. 2. Deberá integrarse el principio de seguridad alimentaria prescrito en todas las bases de licitación futuras y en curso. 3. ¿Cuál es la definición de insumos necesarios para la producción? ¿Y qué productos no alimentarios pueden verse afectados por la normativa propuesta? 4. ¿Qué otras leyes relacionadas con el comercio terrestre se ven afectados por el proyecto de ley, entendiendo que las principales restricciones al transporte terrestre nacional e internacional no se encuentran en la ley de tránsito? Y 5. ¿Qué mecanismos judiciales o administrativos se contemplan para que puedan exigirse el respecto al principio de seguridad alimentaria propuesto? Muchas gracias de nuevo por esta invitación. Bueno, agradecemos la presentación. Hay una cantidad de datos inmensa y yo creo que unas muy buenas sugerencias que vamos a tener que analizar y recoger, sobre todo las recomendaciones que usted nos plantea. Así que, y lo más probable es que seguramente no será la última vez que cuando se tramite este proyecto le pidamos su opinión y quizás le invitemos presencialmente para analizar indicaciones, etcétera. Así que muy agradecido. Sí, es que lo que me preocupa, para poder transparentarles a ustedes, se han solicitado una cantidad importante de invitados y todavía faltan 7. Entonces, tendremos que extender después la sesión. Solamente hacerle una pregunta a la señora Eve. ¿Con qué fórmula llega usted a definir o a determinar que en Chile tenemos 800.000 personas que tienen falta de alimentos? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la ecuación que logra? Porque cosa que a mí no me cuadra. Eso. Sí, es un trabajo complejo y es una fórmula que ocupamos para todos los países del mundo. Este número en particular es relacionado con la inseguridad alimentaria grave o severa. Es basado sobre una encuesta que se hace que ve las personas que faltan el acceso a alimentos adecuados en la diversidad y cantidad que tiene una gran incertidumbre diario. Pero tenemos varios tipos de fórmulas que va adentro, porque tenemos también una parte asociada con la exportación, importación y el consumo por individuo. Entonces, yo sugiero que le mando las fórmulas que usamos nosotros para que usted pueda conocer mejor. Es un tema bien técnico y con gusto podemos compartirlos. Le agradecemos y quedamos a la espera, y una vez que los envíe a la comisión, al correo, nosotros nos encargamos de distribuirlo. Muchísimas, infinitas gracias por su participación. Y ahora damos el pase a la Federación Nacional de Productores de Fruta, FEDEFRUTA, su presidente, señor Jorge Valenzuela, gerente general, señor Juan Carlos Sepúlveda, y el jefe de comunicaciones, señor Jorge Ciudad. Sí. Muy buenas tardes, yo soy Jorge Ciudad, encargado de comunicaciones de FEDEFRUTA. Voy a compartir la pantalla donde Jorge Valenzuela hará su presentación y se va a sentar en este minuto. Muchas gracias. ¿Ven la presentación y nos escuchan? La vemos y lo escuchamos. Muy bien. Jorge Valenzuela, presidente de FEDEFRUTA. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Quiero saludar a la presidenta y a todos los senadores. Agradecer también a la senadora Allende, con quien estuvimos en los Andes hace unos meses atrás y pudimos conversar esto en persona y de ahí me imagino que también un poco nace esta idea. También aprovecho de contarles que estuvimos con el ministro de Agricultura, que también apoyó en su minuto, ¿no es cierto?, esta iniciativa.
Quiero compartir una presentación muy corta, muy simple. Ponerlo en contexto, nuestra federación agrupa asociaciones rurales y regionales, son alrededor de 30, desde Atacama en el norte hasta Chile Chico hoy día, y así que tenemos harta información que nos gustaría hoy día poder compartir con ustedes. Siempre nosotros durante todo el proceso constituyente estuvimos hablando de la seguridad alimentaria y la importancia que tiene la agricultura dentro de este concepto. Así que la verdad que es bastante normal y natural para nosotros hoy día poder conversar esto. También hicimos hoy día, la verdad que la crisis logística al principio no se vio tan claro su impacto, sin embargo hoy día ya lo podemos hoy día conversar con toda la claridad que esto amerita. Tuvimos aumento de costos, tuvimos fruta que se perdió. La verdad que ha sido bastante el impacto hoy día para la fruta que le toca a todos los productores, desde los grandes hasta los pequeños productores. Hoy día y nadie se escapó de este problema. Algunos me decían que la crisis de la uva de mesa del año 88, 89 fue más grande. La verdad que lo que hubo en la uva de mesa, esto no tiene precedente en la historia frutícola, lo que nos pasó ahora con el tema logístico. Nosotros un poco para levantar información hicimos una encuesta que tuvimos muchísimas respuestas de todas las regiones y es un poco lo que les quiero hoy día mostrar. La pregunta era, ¿tuvo pérdida de ingreso debido a lo logístico interno y mundial? Todo el mundo tuvo. El 90% tuvo, todas las frutas tuvieron impacto y todo tamaño de productor también. La verdad que, como lo hemos visto al final del día, la crisis logística, en un alza de costo impresionante y en no tener retorno. Al final la crisis logística, que nosotros la dividimos en lo interno y lo externo, en lo interno tuvimos alza de costos de flete, tuvimos espera en puerto de hasta 15 días y externamente era un poco el impacto que tuvimos con Los Ángeles en Estados Unidos y Hong Kong, que tuvo retraso a nivel mundial de no retorno de contenedores, de los barcos. Fue la verdad que algo que nunca habíamos experimentado. Yo siempre comento que nosotros dentro de una producción agrícola y particularmente la frutícola siempre manejábamos 4 factores: algún evento climático, algún tema de la gente, ¿no es cierto?, de más o menos disponibilidad de gente para los trabajos, algún evento de alguna plaga o enfermedad que llegan siempre algo que tiene algún pic que va muy relacionado al tema climático, y el tipo de cambio, que no depende mucho de nosotros, o sea, no depende en nada de nosotros, pero uno más o menos puede manejar sus costos dependiendo del tipo de cambio. Esos son los 4 factores que uno maneja siempre en una producción agrícola, insisto, particularmente frutícola de exportación, pero el tema logístico nunca estuvo dentro de nuestra fórmula, ¿no es cierto?, de análisis. Y está hoy día, la verdad, que el impacto y la sorpresa ha sido muy grande. Otra de las preguntas que tuvimos en nuestra encuesta fue ¿cuánto demoró en llegar su fruta al puerto de destino? Y la verdad que la respuesta fue categórica también. 63% de la fruta se afectó con los tiempos de destino. Como les decía, el impacto de la crisis logística en la temporada para todos los agricultores implicó los puertos colapsados. Aquí en Chile, no hay que, insisto que en Chile fue un problemazo. El tránsito, normalmente una fruta, y desde las más perecibles, todas las frutas frescas perecibles, pero de las más perecibles a las menos perecibles, normalmente para que ustedes tengan así en su cabeza, una uva de mesa que es súper perecible, desde que se cosecha a destino a la góndola en los supermercados tiene que estar entre 20 y 25 días para que llegue en condiciones óptimas. Los retrasos llegaron entre 63 y 75 días. La fruta llegó podría, eso es simple. También los transportes internos acá, como nos desviaron fruta, para que ustedes también sepan, normalmente una fruta de la 6ª región, por ejemplo, llega
a destino o en la quinta región, llega al puerto de San Antonio del Paraíso en un día, 24 horas, nos desviaron fruta a Talcahuano o a Coquimbo. Esos fletes eran 5 días, por lo tanto hubo muchos días en que la flota de camiones no estuvo disponible y eso atrasó todo. También las navieras no nos jugaron a favor de todo este sistema. Las navieras tuvo un alza de costo importante en temas de contenedores y de flete, que en el caso, por ejemplo, las manzanas quedaron fuera del negocio este año porque los costos de flete no daba para la exportación y mucha quedó incluso en huerto y sirvió mucho para la agroindustria, para jugo. Al final todo esto de lo logístico nos afectó la condición. La condición es una palabra técnica para ver la calidad, ¿no es cierto? Y el alimento, la fruta, se pudrió. Yo insisto que hay que hablar las cosas con la verdad que amerita. Por supuesto que todo este tema portuario fue en el pic de las cosechas. Siempre nos pasa, tema más o menos conocido, pero no la cantidad de días que demoró esto en pasar. Bueno, en función de la encuesta les quiero resumir, ¿no es cierto?, que la mitad de los productores tuvo entre un 30 y un 60% de pérdida en la condición de la fruta. El 60% de los productores tuvo un aumento de costos tanto de mano de obra, entre un 20 y un 30. Yo hoy día creo que también con el tema de fertilizantes, que fue lo que nos afectó en llegar, es un poquito más, es cerca del 40%. Y el 65% de los productores tuvo aumento de flete. Hoy día, para que ustedes sepan, hay frutas que no se han liquidado aún de la temporada pasada en este proceso de ver cómo van a quedar, pero ya les puedo decir que hay frutas como la uva de mesa, manzanas que lograron exportarse, que están con retornos negativos. Aquí está la reunión que tuvimos con la senadora y con el ministro, donde en ese minuto nosotros lo que teníamos arriba de la mesa, desde el lado de los productores, era que había una crisis de financiamiento. Obviamente, al no poder vender la fruta, no hay retorno, no hay plata. Y eso es lo que nos estaban presionando en su minuto, y ahí empezamos con las derivadas respecto a esto. Todo esto viene absolutamente del tema logístico. Y el final se traduce en que hay menos recursos para los trabajos. Los trabajos hoy día se han hecho, hay mucha fruta que no se va a trabajar. Estamos trabajando en las estimaciones, son súper erráticas. El 90% está con tema de financiamiento. Ustedes saben que los productores de fruta nos financiamos a través de la banca, a través de la exportadora y con crédito de las empresas que nos venden los insumos. Esas son las vías de financiamiento que tenemos. Y capital de trabajo, por supuesto que sí. O sea, yo no voy a decir nada de los bancos, pero ustedes entenderán cómo funciona el sistema. Además, hoy día los créditos están súper caros. No, insisto, yo creo que se está dando una mala mezcla respecto al tema de financiamiento. Las exportadoras todavía, como no han podido sacar las liquidaciones por los retornos, porque no hay pago, tampoco están dando anticipo para la fruta. Quiero mencionar el caso de la uva de mesa, que probablemente que fue nuestro buque insignia durante mucho tiempo respecto a la exportación de fruta, que hoy día hay que reconocerlo que ya no lo es. Probablemente la segunda fruta en importancia después de la cereza. Está además con un problema estructural. La uva de mesa siempre lo nombramos porque es una fruta que genera mucho trabajo, no solamente de gente, ¿no es cierto?, porque requiere mucha mano de obra, porque es muy artesanal en su producción, sino que también mueve mucho flete, frigorífico, packing, ¿no es cierto?, mueve también una agroindustria importante. Hoy día, además del problema de financiamiento, tiene un problema de competencia que hasta hace 10 años no lo tenía, porque Perú, de verdad que hoy día es una tremenda competencia para nosotros en uva, en arándanos y en cítrico. Ya hemos nosotros solicitado los créditos. Yo quiero aprovechar, Presidenta, la oportunidad de comentar esto, porque esto
es la oportunidad que tenemos los fruticultores para poder plantearlo. Yo sé que la conversación es otra, pero nosotros hemos estado tratando con las autoridades de que hagan un fondo, un FOGAPE, ¿no es cierto?, que nos ayude con aval del Estado, créditos con aval del Estado. Los agricultores siempre hemos sido buenos pagadores, los bancos lo saben, y hoy día estamos enfrentando una crisis muy, muy compleja y muy extraña para nosotros, porque lo logístico nunca estuvo dentro de la fórmula de problemas. Así que yo la verdad que quiero un poco sensibilizar a la comisión para que veamos cómo nos podemos ayudar. Me llamó mucho la atención que hoy día revisé la agenda proinversión que sacó el Ministerio de Hacienda y no mencionan a la agricultura. Está la construcción, está todos los rubros, excepto la agricultura. Así que, por favor, a los senadores que están ahí, a ver cómo nos podemos sensibilizar a las autoridades para que nos ayuden en esto. Yo, la verdad que estoy con mi tiempo bastante justo. Quiero aprovechar la oportunidad de presentar a un director nuestro de los Andes, a Víctor Catán, que estuvo también en la reunión con la senadora, para que me complemente en algo. A la comisión, aprovechar de sensibilizarlos, que nos ayuden con esto de la agenda de la prueba de inversión, porque la agricultura no está mencionada. Puede que esté metido entre medio, ¿no es cierto?, la industria, pero la agricultura como un sector productivo importante no está mencionado. Está la construcción mucho más fuerte que nosotros. Muchas gracias, Presidenta, a los senadores y senadoras por el tiempo. Quiero darle las gracias y le vamos a pedir, primero contarle, antes de darle la palabra al senador Coloma, que tiene una respuesta frente a una de sus consultas, que esta comisión trabajó varios meses justamente en transparentar de diferentes sectores productivos agrícolas al gobierno la angustia que hay no solo en el sector frutícola, que es realmente grave por lo que estamos viendo, sino también los sectores ciertos productivos como ganadería, producción de cereales, entre otros. Y hay temas pendientes que no hemos tenido respuesta y entendemos que hay algún avance respecto a una solicitud nacional que se hizo con muchos gremios respecto a créditos, ¿cierto?, con garantía estatal, FOGAPE, que tuvieran ciertas condiciones que no solo son las normales. Estamos hablando de créditos con mayor plazo para que efectivamente se pueda recomponer las finanzas de una agricultura que ha estado golpeada, pero por todos lados. Desde lo logístico, desde la inflación, desde el precio del dólar para los insumos, porque claro, los exportadores, uno podría decir, tienen luz y de sombra, pero al final del día, las cifras que ustedes nos muestran nos permiten darnos cuenta que la logística ha afectado muchísimo el tema, pero hay otros factores externos que lamentablemente no manejamos. Así que le doy la palabra al senador Coloma, a ver si nos tiene buenas noticias. Sí, muchas gracias, Presidenta. No muy brevemente, justo con saludar a todos los expositores, que como hacía referencia al FOGAPE, nosotros ayer en la Comisión de Hacienda iniciamos la discusión que esperamos terminar en septiembre del nuevo FOGAPE, digamos, que tiene dos objetivos básicos. Uno, la opción de repactar deudas anteriores y otro de generar o generar un nuevo crédito, digamos, que se pagará hasta, digamos, por largo plazo con garantía del Estado. O sea, la inquietud está resuelta en ese sentido, Jorge, digamos, eso estamos una discusión que es importante, usted lo va a entender de que hoy día el proyecto viene para empresas que venden hasta 75.000 UFs anuales. Nosotros estamos tratando de subirlo a 100.000 UF anuales, que es lo que corresponde a lo que se llama hasta la mediana empresa. Pero es un proyecto que ya está bien aprobado en la Cámara, estamos metiéndole full fuerza y en septiembre tiene que estar, o sea, esperamos que esté aprobado, que sea ya ley. Así que aprovecho de dar esa información por su intermedio. O sea, será la mejor información que tenemos en mucho tiempo. Estamos muy rápidos para contestar la inquietud. Sí, gracias, senador Coloma. Se agradece. Se agradece porque al final del día era una inquietud de esta comisión hace mucho tiempo, ¿no? Seguiría en el orden de exposiciones la subdirectora técnica, que esto está muy esperado por esta comisión, fue tratado la semana pasada, del Servicio Nacional de Aduanas, señora Gabriela Landeros.
Muchas gracias, Presidenta. Saludarla y saludar al resto de las senadoras y senadores por su intermedio. Agradecer la invitación que se hace al Servicio Nacional de Aduanas. Aprovecho también de excusar a nuestra directora nacional, quien le tocaba hoy día asistir a dos comisiones más, una de ellas de presupuesto en parece que horario similar, por lo que me pidió asistir. Nosotros mandamos una presentación que me gustaría saber si es que la pueden proyectar. Sí, la puedes proyectar sin problema, está abierto el sistema. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si me dan un segundo, por favor. No sé si se ve ahí, parece que no, ¿no? No se ve. Ya, pero un momento. No, tampoco, ¿no? No me deja. Bueno, si no, en honor al tiempo voy a simplemente comentarles los senadores la tenemos, la estamos compartiendo nosotros. Ya, perfecto. Bueno, comentarles un poco de qué se trata, lo que les quería contar, la opinión del Servicio Nacional de Aduana respecto a este proyecto. Sin lugar a duda, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la idea, ¿cierto? Y el principio, en el fondo, de la seguridad alimentaria en las operaciones portuarias y del transporte de carga terrestre. Al respecto, sí queremos hacer algunas menciones o comentarios. Entendemos y se ha hablado latamente, lo han hablado las distintas sesiones que han tenido. De hecho, tuve la oportunidad de revisarlas el día de ayer, sobre las distintas consideraciones a nivel global, mundial, que ha tenido el efecto de la pandemia, el efecto de la crisis de Ucrania con Rusia, ¿cierto? La guerra, y también que cambió la lógica bajo la cual hoy día se hace el comercio. Se perdió el miedo, por así decirlo, a la adquisición de productos, y el e-commerce se ha presentado fuertemente hoy día, y por lo tanto hay una mayor cantidad de demanda versus la oferta que se presenta. En ese sentido, si pueden avanzar a la otra lámina. La otra también, por fin. El proyecto de ley lo que busca precisamente el objetivo es que en los servicios portuarios y de transporte de carga terrestre se le otorgue la máxima priorización que sea posible, tanto en la exportación y en la importación de productos. Y respecto a eso, nuestros comentarios es que, primero, resulta muy relevante. Yo por lo menos no he tenido la posibilidad de ver la asistencia del Ministerio de Transporte a esta mesa. Creo que ellos son los principales actores que deben pronunciarse respecto de este proyecto, básicamente porque la ley de puertos y principalmente la carga de la que hablamos acá ingresa por los puertos que son concesionados, pero están regulados por las empresas portuarias del Estado, a través de lo que dispone la Ley de Modernización de Puertos. Y en ella hay un articulado muy importante, si puedes avanzar la próxima lámina, por favor. Hay un articulado muy importante que es el artículo 8º, que establece en el numeral 2 las coordinaciones de las operaciones de los agentes y de los servicios públicos que les toca intervenir al interior del recinto portuario. Cuando nosotros hablamos de priorización en la descarga, acá hay un conjunto de actores que intervienen en la cadena de una importación. Primero la naviera, que es la que manifiesta la información de lo que trae la nave. Esa manifestación se le entrega a la aduana, se le entrega a los puertos, se programa de acuerdo a las instrucciones de la Dirección General de Movilización de Carga Marítima y Marina Mercante. Cómo se va a llevar a cabo la descarga, la estiva y la desestiva de la carga, de acuerdo al cumplimiento de una serie de instrucciones contenidas en acuerdos internacionales que regulan esta materia. O sea, tiene que ver con seguridad del buque, con seguridad de la maniobra, con seguridad de la carga también.
Luego interviene el terminal portuario, que están concesionados en el caso de los distintos puertos. Por ejemplo, acá en Valparaíso tenemos TPS, ¿cierto? Y también intervienen, por lo tanto, la regulación que el propio puerto puede establecer de cómo se lleva a cabo o no la descarga. Luego de que se descargan los contenedores, estos se tienen que apilar, y la forma de apilarlos o ponerlos en los patios de los terminales dependen también de una serie de consideraciones, ya sea de espacio, infraestructura. Idealmente es que debiera considerarse también si esos contenedores tienen o no tienen fiscalización por parte de los servicios que nos toca intervenir. Y luego intervienen los almacenistas. Entonces, el problema que tenemos en los puertos de Chile hoy día, y que podría afectar el cumplimiento del objetivo de este proyecto, es que no exista la correcta coordinación de parte de todos los actores que intervienen en el proceso. Hoy día las empresas las empresas portuarias, que son empresas con capitales también estatales, reguladas por el sistema de empresas públicas, si bien tienen dentro de su mandato la obligación y la necesidad de dar cumplimiento a aspectos económicos, también tienen la función de la política pública, y en este caso se deben generar las programaciones necesarias para que se pueda cumplir con este principio, es decir, que quizás esta carga tenga un tratamiento prioritario, tenga una línea de acción distinta. Ahí también es importante la relación que podamos tener con el SAC para efectos de que las fiscalizaciones se lleven a cabo de manera conjunta, disponer de más refuerzos, disponer de terceros turnos, pero también asegurar la seguridad del transporte. Muchas veces tanto la aduana como el SAC han dispuesto turnos adicionales para los aforos, mayor cantidad de dotación, pero tenemos el problema de que o no se programan los turnos, por ejemplo, los días domingos no se hacían aforo en algunos puertos, o bien los camioneros no se presentan a retirar la carga porque hay un problema de seguridad. Entonces, toda esta cadena, todo este flujo del proceso de una importación o una exportación, el problema que hay en Chile es que no es coordinado. No hay una supraautoridad que regule y mandate a que todos actúen de tal lógica que la facilitación del comercio no se vea entrampada en algún punto del proceso. Y por lo mismo es importante la gestión fronteriza coordinada, y que desde luego los puertos y el proceso de importación y exportación pueda ser un proceso anticipado al arribo de la carga, que los servicios que nos corresponde intervenir tengamos nuestros procesos automatizados, exista una integración sistémica entre la aduana, entre el SAC, entre los almacenes, entre los puertos a través de los PCS o los Port Community System. Esa es la lógica que hoy día sigue el mundo. En el caso de Chile, quizás la política pública en relación al desarrollo de los puertos y de los aeropuertos en esta materia está quizás un poco al debe en ese sentido. Tenemos una red importante de acuerdos comerciales, pero requieren desde luego dotar a los servicios que nos corresponde cumplir con ella de las capacidades necesarias para que todo este proceso sea efectivamente facilitador del comercio. Y eso solo se logra en la medida que tenemos capacidad para tener nuestros procesos automatizados y anticipados al arribo de la mercancía. La siguiente, por favor. Nosotros comentar también, Presidenta, que estamos trabajando en dos áreas importantes en relación a esta materia. Una es una participación activa que tenemos en la Comisión Nacional de Seguridad y Soberanía Alimentaria, que ha establecido 3 subcomisiones. Ahí la aduana está trabajando fuertemente en la subcomisión de logística de insumos y alimentos, y hemos ido levantando varias brechas, y esto creo que es importante determinarlo, porque no es necesario, o sea, si bien es importante y nosotros como servicio apoyamos la dictación de una ley que establezca este principio rector, hoy día en lo concreto, que es donde se están produciendo las pérdidas, donde estamos teniendo la desaceleración, la afectación a este tipo de productos, ya podemos con lo que tenemos, con una coordinación adecuada, empezar a avanzar para efectos de que los efectos no sean, o podamos detener el efecto que se está produciendo. Por ejemplo, los puertos tienen por ley de puerto la obligación de generar comisiones donde tenemos que asistir todos los servicios relacionados. Bueno, en esas condiciones tenemos la posibilidad de establecer mecanismos para hablar de cómo se puede llevar a cabo la prioridad en la descarga de alimentos.
hablar con las federaciones de camioneros para ver cuáles son los problemas que se están produciendo, por qué no se presentan a ciertos turnos o en ciertos horarios. Ellos no llegan en ciertos horarios a los puertos porque quizás los puertos no tienen la coordinación necesaria para que se presenten todos. No pueden llegar todos los camiones a la misma hora al puerto. Tiene que haber una programación y la programación tiene que tener una lógica con los centros de transferencia, con los centros de distribución, con la disponibilidad del SAC, con la disponibilidad de la aduana. Y es por eso que son importantes esa coordinación entre los servicios interministerial y también con los almacenes. Además, si pueden avanzar una línea más, una slice más. Además, por ejemplo, nosotros hemos visto y hoy día estamos empezando a trabajar con el puerto de Valparaíso en cómo podemos potenciar el uso de la línea férrea. Es decir, que la carga, tanto pueda irse como llegar al puerto de Valparaíso a través del uso de ferrocarril, utilizarlo muchísimo más de lo que hoy día se utiliza, y eso creemos que está bastante subutilizado. Eso no solamente va a generar la posibilidad de poder darle más agilidad al despacho, sino que también asegura o ayuda en el tema de seguridad por los robos que sufren los camioneros para sacar carga de los puertos a las horas de la madrugada de cada día. También creemos que es importante fomentar la tramitación anticipada online. La aduana tiene sistemas que están integrados con los agentes de aduanas, con los almacenistas. Toda esa tramitación es electrónica, pero no así en el caso del SAC, por ejemplo. El SAC no se entera que viene carga que requiere de su control, sino hasta que la agente de aduana se lo dice. Y si estamos frente a un puerto donde la agente de aduana no tiene su casa matriz, entonces hay que esperar que ese agente de aduanas pueda mandar a una persona para que haga ese trámite. Por lo tanto, ¿qué se sugiere también? Repensar hoy día todo el proceso de importación. Los comités portuarios de coordinación, Presidenta, sirven para eso, para poder determinar dónde se están produciendo los cuellos de botella. Hoy día los cuellos de botella son distintos a los que existían antes de la pandemia. Hay que generar mayor alianza público-privada para trabajar en esto. Hay distintos comités en las regiones de mesas COMEX. Bueno, esos también son espacios hoy día para poder trabajar sobre estas materias, y lo estamos levantando así en la Comisión Nacional que le comento. ¿Sí? ¿No? No te preocupes, no sé qué pasó. Ya, si puede avanzar, por favor, una lámina más. Bueno, y lo otro que estamos trabajando junto con el Ministerio de Transporte en el plan de logística colaborativa. Ya en la sesión anterior, en el mes de junio, que estuvo nuestra secretaria general representando al director nacional de la época, comentó algunas cosas que nosotros habíamos hecho como Servicio Nacional de Aduana, tanto en el puerto de Valparaíso como en el puerto de San Antonio. Hoy día nuestros puertos, particularmente Valparaíso, tienen problemas en su infraestructura. La aduana en esos casos está siempre disponible y muy atenta para habilitar, y lo hacemos en tiempos bastante rápidos, espacios adicionales para poder tener carga almacenada, por ejemplo, a través de habilitaciones de almacenes fiscales, almacenes de aduana. También generamos horarios distintos, adicionales a los aforos actuales. Hemos establecido también diferentes filtros para que el caso de la fiscalización de la uva o el caso de la fiscalización de la fruta en general quizás tenga métodos no intrusivos de inspección. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer hoy día que requieren más que de una ley, que, vuelvo a insistir, apoyamos en lo concreto y en lo inmediato, requieren de coordinación, de voluntad y de una autoridad que establezca en el fondo, en este caso el Ministerio de Transporte, las coordinaciones de todos los servicios que estamos involucrados ahí en los puertos. Una más, por favor, si puedes avanzar. Importante también que esas coordinaciones sean súper fuertes, sobre todo en los momentos de peak. Hay momentos estacionales en el año donde tenemos el principal movimiento de fruta, y es donde creo que es más importante robustecer esta alianza público-privada y gestión fronteriza coordinada principalmente. Una más, por favor. Muchas gracias. Como les decía, nosotros hemos programado aforos adicionales, en días adicionales hemos extendido nuestro horario de atención, hemos reforzado nuestro personal para efectos de los aforos, hemos habilitado recintos adicionales. Bueno,
todo eso yo creo que en lo concreto ayuda, pero hay que pensar también, y se lo planteamos nosotros al Ministerio de Hacienda y lo hemos planteado en las mesas ejecutivas que hoy día tenemos para fomentar la productividad en el Ministerio de Economía, Presidenta, la necesidad también de una regulación especial respecto a las navieras. Las navieras en Chile que operan en Chile están excluidas de la regulación del Tribunal de la Libre Competencia. Hoy día los precios que se fijan en los fletes no tienen un control en particular respecto a alguna superautoridad en términos de determinar si ese flete es excesivo, abusivo o no. Eso es como un comentario adicional. Hoy día es tremendamente costoso la importación en Chile, no solamente por lo que vale en sí el flete, sino porque este cuello de botella y este atoche que se produce en la salida de la carga desde los terminales, desde los puertos, además se tiene que adicionar las multas que aplican las navieras por el demurrage y el detention. Muchas veces, y yo hablaba hace relativamente poco con un importador, solo el demurrage y el detention cobrado por la naviera le costó $1 millón. $1 millón, versus lo que significaba el flete. O sea, esta era carga importante, no era este tipo de carga importante en términos de valor. Pero la verdad es que eso genera una problemática bien, bien sustantiva al momento de hablar de facilitación de comercios, que no es solamente la agilidad del transporte, sino que es también el costo, un costo menor. De esa manera uno logra ser competitivo. La aduana, también para comentarles, y esto tiene que ver con conocer el comercio y también tener la voluntad, nosotros logramos en un trabajo que hicimos en el sur con la salmonera, que los productos congelados que antes se demoraban, Presidenta, 12 horas en salir, en exportarse desde el sur, con una medida administrativa que acordamos con las líneas de Chile principalmente, lo reducimos en 3 horas. Entonces, hay cosas que hoy día podemos hacer, y la diferencia de 3 horas versus 12 horas significa menor costo y por lo tanto un salmón muchísimo más competitivo respecto de lo que hoy día pasa en el mercado internacional. Eso lo que les queríamos comentar. Estamos como servicio absolutamente disponibles a todo lo que se imagina lo que le vamos a necesitar. Perdón, rápido, que era mucha información, Presidenta. No, por lo mismo. Primero quiero, a nombre de la comisión, que estábamos comentando acá, felicitarte, Gabriela, por la exposición. El nivel de conocimiento que tienes sobre el tema es inmenso, y sobre todo no solo conoces, sino que también tienes soluciones que siempre son muy bienvenidas. Estamos conversando aquí con los senadores la posibilidad de poder convocarte en forma presencial a un trabajo más bien de trabajo interno, cierto, reunión, porque claramente mucho de lo que tú has planteado son temas de soluciones administrativas. Obviamente le pediríamos a los representantes del Ministerio de Agricultura y a la persona que hoy día está haciendo la Secretaría Técnica de la Comisión de Seguridad Alimentaria pudiera también acompañarnos. Vamos a fijar una fecha que a todos les acomode, porque usted ha dado en el clavo con muchas cosas que nos van a ayudar para hacer indicaciones al proyecto de ley, pero también temas administrativos que como todo tiene que ver con voluntades, y en este sentido felicitar al gobierno por este espacio, digamos, que a propósito de la crisis ha generado estas conversaciones que son tan necesarias, y dejar ahí dando vuelta el tema de que quizás pudiera estar transporte también, dado que ustedes están ya trabajando con ellos, porque hay cosas que conversar. Bueno, algo comentábamos acá del tema de la dotación para todo lo que tiene que ver con transporte terrestre, principalmente, ¿cierto?, con pasos aduaneros en sectores limítrofes, que también ahí hay un estancamiento por falta de rapidez, y porque en el fondo el personal no es quizás lo necesario, y eso es real. Y también un tema que descubrimos en la Comisión de Agricultura cuando estuvimos en el norte, que los puertos que son mineros no tienen un doble propósito, cuestión que a uno le parece bien raro, ¿no? Porque finalmente hay tiempo muerto que podría perfectamente usarse para exportaciones de uva, Primor, sí, por ejemplo, en el Valle del Copiapó, que cada día aprendemos más que los días aquí son valiosísimos desde el punto de vista de la calidad de lo que estoy vendiendo. Así que darte muchísimas gracias, esto es un insumo enorme, y pedirte la disposición y obviamente la autorización, ¿cierto?, de ustedes para poder invitarte en forma particular a tratar este tema con nosotros. Probablemente hacer una reunión que no va a ser una comisión abierta, sino que más bien una reunión de trabajo con algunos actores que vamos a convenir con el señor Moyano, que lo veo aquí presente, y con la Secretaría Ejecutiva de comisión que se ha creado a nivel nacional sobre seguridad alimentaria, porque creo que esta es una
un tema que tiene dos miradas, una es legislativa y la otra es administrativa, y eso tiene que ver muchas veces con recursos y con voluntades. Así que mil gracias por su exposición muy completa. Nos queda, yo creo que vamos a alcanzar, no sé, ¿qué hora? Estamos prácticamente con un solo expositor más, yo creo, por el tiempo. No vamos a votar hoy día porque, dado la complejidad del tema, tenemos que seguir escuchando probablemente una o dos sesiones más antes de comenzar ya con un proceso más intenso, más específico. Por lo tanto, vamos a dejar esta votación en general para otro día, que no va a ser tan lejano, pero hace falta discutir y aprender, de tal manera que sería interesante. Aquí tenemos dos expositores pendientes. No sé si aquí voy a apelar a la voluntad, porque vamos a dejar al final unos minutos al Servicio Agrícola y Ganadero para que nos haga comentarios, pero tenemos a el académico de la Facultad de Agronomía, don Gustavo Enríquez, y también al director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Semilla. No sé si alguno de los dos tiene problemas para venir la próxima sesión. Si es así, expone justamente el que tiene dificultades y al otro lo dejaríamos para la próxima sesión. Entonces, para ser muy respetuosos de los tiempos de usted y pedirle las disculpas, dado que los temas, ¿cuál de los dos tiene problemas? Yo no tengo problemas, pero yo necesito 4 o 5 minutos, así que como usted quiera, Presidenta. Si esos 4 o 5 minutos lo escuchamos inmediatamente. Usted, no veo... Soy Gustavo Enrique, profesor Gustavo, de la... me disculpa, pero sí, mi no hay miopía y mi falta de lente hoy día me juega una mala pasada. Entonces, Gustavo puede exponer inmediatamente y luego al director ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Semilla, y con eso estaríamos por hoy día. Adelante, profesor. Ya. Mi presentación es muy corta. Yo le agradezco que me invite y que invite a la academia aquí a la discusión, y mi presentación es muy sencilla, es tratar de ver lo que es la seguridad alimentaria, que es un concepto académicamente, intelectual y conceptualmente maduro. Es un concepto bien maduro, y yo voy a tratar de como facilitar un poco el concepto y ver si el proyecto de ley ayuda o no a la seguridad alimentaria. Eso es simplemente lo que quiero lograr en esta presentación. Entonces, como leyó Eve Crowley, mi ex colega, yo soy alumno de FAO también, la seguridad alimentaria es cuando todas las personas tienen acceso en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y su preferencia en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Esa definición es súper cuidadosa. Ahí muchos cerebros desarrollaron esa definición. Está muy específicamente definida. Y yo lo que quiero contribuir a la comprensión del concepto es esta lámina, la siguiente lámina que tengo yo aquí, que en el fondo ordena un poco de las distintas dimensiones de lo que es la seguridad alimentaria. Es bueno mirar la seguridad alimentaria como tengo aquí en esta lámina, que es como una pirámide, y tienes los 4 aspectos que hemos discutido: la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad. Y entonces es importante verlo así porque es como una pirámide, porque lo primero que se necesita es disponibilidad, que existan los alimentos. Eso es lo primero. Si no hay los alimentos, es imposible que haya seguridad alimentaria. El segundo etapa, y es que tiene que haber la primera, y por eso hay que pensarlo como una pirámide, tiene que estar la base de la pirámide, es que haya acceso. Y eso es un tema económico, que las personas tengan los ingresos o la capacidad de acceder a los alimentos, ¿no es cierto? Y eso es una segunda parte. Si hay disponibilidad y la gente tiene acceso a esos alimentos, bueno, queremos en una tercera fase que esos alimentos sean nutritivos, inocuos y que sean acordes a las preferencias, porque los humanos en distintas partes del mundo tenemos dietas muy diversas. Y como lo redondea todo esto es la estabilidad, el aspecto temporal. Nosotros queremos que haya seguridad alimentaria no después de las cosechas, sino que todo el año, ¿no? Entonces eso hace referencia a los aspectos de vulnerabilidad, resiliencia, y en el fondo estabilidad de la seguridad alimentaria. ¿Ya? Es la manera de entender la seguridad alimentaria, y es importante que lo entendamos así. Bueno, Chile no tiene problemas de disponibilidad. Como presentó Eve Crowley, Chile, y lo saben ustedes que son mejor que yo probablemente, Chile es un país exportador de bienes agrícolas, e históricamente fuimos bendecidos con ser un país muy productivo, con tener un clima mediterráneo muy bueno, y somos exportadores netos de comida. Y quiero poner esto en perspectiva, porque ustedes sabrán, el año 73 hubo una crisis del petróleo y subieron los precios de los alimentos. Entre el 73 y el 2009 no hubo crisis de los alimentos.
Y en todo ese periodo, incluso en la crisis del 2009, que hubo una crisis de los precios, la crisis prime, muy parecido, subió el precio del petróleo, subió el precio de los alimentos, no se comercializó el arroz, y a pesar de toda la crisis, en Chile no hubo problemas de disponibilidad. Estamos en una crisis muy grave la de ahora, no la quiero minimizar, pero tampoco hay problemas de disponibilidad. Problemas de acceso aumentan cuando hay estas crisis alimentarias, ¿no? Y la crisis más importante de seguridad alimentaria que tenemos hoy día en Chile es el problema de utilización. Tenemos problemas severos de obesidad infantil creciente, y ahí debiera estar si nuestro foco es verdaderamente la seguridad alimentaria, ahí está nuestro problema principal. Entonces, considerando entendiendo la seguridad alimentaria como esta pirámide que vamos construyendo paso a paso, ¿el proyecto ayuda a la seguridad alimentaria? Yo propongo que no, ¿ya? ¿Por qué no? Porque si bien el proyecto quiere priorizar el transporte de los alimentos y los insumos para producir alimentos, ¿qué es lo que va a producir eso? Eso va a producir alguna interferencia en la logística, ¿no? Entonces va a tener un impacto que va a beneficiar probablemente a los alimentos. ¿Eso qué impacto va a tener en seguridad alimentaria? Muy marginal en términos, dado la realidad de seguridad alimentaria de Chile, muy marginal en términos de mejorar la seguridad alimentaria, pero sí va a tener otro efecto indeseado. Yo no quiero decir cuál es mayor, porque es un tema de estudio, habría que analizarlo y ser serio. Va a tener el efecto indeseado de, ¿cómo se llama?, de tener un impacto negativo en la logística, y eso puede tener un impacto al final del día que domine el impacto negativo por sobre el impacto positivo. Entonces hay que ser cuidadoso, porque yo no es que esté en contra de la seguridad alimentaria, es lo que me he dedicado 30 años de vida profesional. Yo quiero seguridad alimentaria, pero no porque el objetivo sea bueno, eso significa que la medida propuesta sea buena. Entonces hay dos temas súper importantes que se han discutido hoy día. Uno hay una crisis concreta de pago de los agricultores. Ese es un tema que no se puede negar, no se puede soslayar. Este proyecto de ley no trata con eso. Y hay otro tema de fondo, que es que hay cuellos de botella en los puertos. En esta lámina yo estoy mostrando el índice de performance, de desempeño de los puertos de todo el mundo. El tercer puerto en América Latina es Coronel. En Valparaíso es 18 en América Latina, 108 en el mundo en términos de eficiencia portuaria, y de ahí ya nos empezamos a ir mal. Tenemos que el puerto de San Antonio, que es Valparaíso y San Antonio son los clave para nuestro comercio internacional, están en 320 a nivel mundial, 70 en nivel Latinoamérica, en América Latina. Entonces, Chile en términos de eficiencia portuaria estamos más o menos bien, pero debiéramos estar mucho mejor. Entonces, ¿este proyecto ayuda a solucionar los cuellos de botella? Yo me temo que los puede empeorar. Y por otro lado, ¿dónde podemos, por el lado de la importación de insumos, pudiéramos tener un impacto importante en seguridad alimentaria si es que ayudamos con los insumos a los pequeños productores? Porque eso puede ayudar a que aumente la oferta y tener un impacto marginal en la disponibilidad de alimentos y bajar los precios. Y además tendríamos un impacto positivo en ayudar a pequeños agricultores que ellos mismos pueden tener problemas de seguridad alimentaria. Pero esa es una intervención focalizada en ese tipo de agricultores, no una intervención como la que propone, ¿no? Y con eso yo termino, Presidenta. Esa es la opinión. Si bien hablo a título de Gustavo Enríquez, yo tengo bastante confianza que es la opinión que daría un colega. Es la opinión de alguien que entiende el problema desde la perspectiva económica, de que hay que solucionar los problemas, pero hay que hacer intervenciones focalizadas donde está el problema. Muchas gracias. Yo le agradezco, profesor, y efectivamente usted tiene razón en muchos de los aspectos que plantea, los vamos a tomar en cuenta, pero sí solo hacer mención a lo que planteaba la FAO en términos de que Chile es un país que ha desarrollado bastantes acuerdos internacionales, y entre ellos que no solamente tengamos una mirada desde lo local de la seguridad alimentaria, que coincido y parte de la mesa justamente está trabajando en eso, pero nosotros también al exportar fruta, no solamente estamos viendo un tema de empresas chilenas, digamos, que generan ingresos y empleo, que no es menor, sino que estamos cumpliendo con esos convenios internacionales de proveer al mundo de alimentos para que en esta articulación
haya habido situaciones como que algunos países que cerraron fronteras para la exportación de trigo, por ejemplo, en estos tratados internacionales hubo presión de los organismos para que se abrieran las fronteras nuevamente y pudiéramos contar con un trigo que era tan angustioso, digamos, la sola posibilidad de quedar sin oferta para para los países que no tenían un abastecimiento completo. Entonces comparto su posición, pero efectivamente no podía dejar de decirle que esta mirada del proyecto es una mirada pequeña vinculada justamente a la logística que tiene que ver con la exportación y también no es menor con la importación. Vamos a hacer una invitación a los molineros de Chile, en donde en la exposición que hicieron al Ministerio de Economía, ellos plantearon que prácticamente entre un 20 y un 30% del aumento del valor del pan al consumidor está solo vinculado a la logística, justamente porque la espera de los camiones en puertos es tan grande que finalmente el pago diario encarece muchísimo el valor final del producto. Entonces, esto es muy complejo de analizar, pero la idea es que podamos escucharlo todo, así que le agradecemos muchísimo su opinión, sus datos, y van a quedar aquí como parte del análisis que vamos a tener que desarrollar cuando hagamos el trabajo. Pero sí le voy a pedir, por favor, porque no tenemos su presentación, si es que nos envía la presentación o algún comentario, alguna minuta que a usted le parezca pertinente al correo del Senado, si es posible, de Agricen. Por supuesto, muchas gracias. Ya, muchas gracias. Considerando que, no sé si alcanzamos a... ¿Cuántos minutos? Si fueran solo 10 minutos, los expositores vinculados... Ya. ¿Ampros es largo? Lo de... Sí, no. Muy buenos días, muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, Presidenta. Sí. No, un gusto saludarla a usted y por su intermedio a las senadoras y senadores presentes, también a las personas del Ejecutivo que nos acompañan y a los colegas de los gremios. No, yo voy a hacer mi presentación rápido porque creo que es bien pertinente tener la oportunidad de hacerlo ahora. Ya, perfecto. Vamos a aumentar solamente en 10 minutos la sesión, de tal manera que usted expone, cierra el SAC unos minutos para poder comprometernos algunas cosas que tenemos que conversar con ellos y cerraríamos la sesión. Adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a ser bien concreto. Ampros somos dos antecedentes breves. Es la Asociación Gremial Nacional de Productores de Semillas. Tenemos 62 años de antigüedad. Hoy día tenemos 73 miembros que producen semillas desde Arica hasta Puerto Montt. Representamos el 98% de la actividad semillera en Chile y somos el único gremio que nos representa a esta actividad. Hoy día Chile es el octavo exportador de semillas del mundo. Es el primer exportador del hemisferio sur, lo cual es muy relevante, ya que en el tema de la contraestación somos el primer país en términos de presencia de semilla a nivel mundial. Exportamos el año 2021 $343 millones, con importaciones de 84 millones, y el mercado interno lo tenemos estimado a la fecha en $178 millones. ¿Cuáles son los conceptos relevantes en relación a nuestro gremio? Las semillas son el primer eslabón de toda la cadena alimenticia. Sin semillas, claramente no hay ninguna posibilidad de producir alimentos. Las semillas son total y absolutamente estratégicas para la seguridad alimentaria. Y lo que es muy importante en lo que nos convoca, la semilla es un producto vivo y es un producto total y absolutamente perecible. El 69% de la producción de semillas es una actividad que se hace con es agricultura de contrato, que se hace principalmente con agricultores multiplicadores, y el 69% de los multiplicadores de semillas hoy día son pequeños agricultores. En el año PIC de exportaciones generamos 70.000 puestos de trabajo, y gran parte de la cadena logística de la producción de alimentos en Chile está movida justamente por la cantidad de semillas que se produce y por la cantidad de hectáreas de alimentos que se producen en Chile. Dentro de los principales grupos están las hortalizas, las forrajeras y los cultivos anuales. No nos podemos olvidar de ninguno de ellos. Las semillas tienen que abastecer a estos tres grandes grupos. Todos cumplen su función muy, muy importante. Como ustedes ven ahí, hoy día en cultivos anuales en Chile tenemos alrededor de 600.000 hectáreas, que abastece esencialmente la industria a la cual yo represento. En este gráfico no voy a ir en detalle, solamente recordar de que la especificidad
que tenemos hoy día y la necesidad de muchas diversos tipos de semillas es enorme. Tenemos alrededor de más de 70 tipos de semillas de hortalizas, más de 20 tipos de semillas de forrajeras, semillas, mezclas de semillas forrajeras y alrededor de 15 a 20 para cultivos anuales, lo que hace una cifra total de 112 diferentes tipos de semillas que hoy día está necesitando nuestra agricultura. Y bueno, ¿y qué es lo que importamos nosotros? Esto es sumamente relevante y muy vinculado a la seguridad alimentaria. Y pongo ahí, por ejemplo, parto con las hortalizas, con nuestra ensalada a la chilena. El 70% de la semilla de cebolla es importada, el 99% de la semilla de tomate que se usa en Chile es importada. El resto de las hortalizas que vimos, que ya son un gran grupo, ¿no es cierto? El 95% de ellas también son importadas. En los cultivos anuales, solo por poner un par de ejemplos, en la semilla de maíz en Chile, el maíz que se siembra en Chile, ya sabemos que importamos mucho maíz de grano, 2/3 de nuestras necesidades por lo menos, pero el 100% de la semilla que se produce en Chile proviene de parentales que se importan en su totalidad. En el caso de la canola, y cuando hablamos de canola hablamos de producción de salmón, es la base de la producción de salmones, ¿no es cierto? El 99% de la semilla que se produce en Chile, que se requiere en Chile, es importada. Un alto porcentaje de los cultivos anuales en que hay un poco más de diversidad tienen un porcentaje muy alto de semilla que se importa. Y en el caso de la forrajera, leche, carne, ¿no es cierto? Todas las praderas del sur de Chile, el 90% de las semillas que utiliza nuestro país son importadas. ¿Y por qué se importan? Porque Chile tiene la gran bendición, como se dijo hace unas pocas exposiciones atrás, de tener muy buenas condiciones y podemos optar a tener y usar las mejores variedades que produce el mundo. ¿Cuál es el rol de Chile en la seguridad alimentaria mundial? Vemos una semilla de maíz ahí a trasluz y podemos ver la parte más oscura. Ese es un embrión. Las semillas son materiales vivos. Ese embrión está listo para germinar y producir alimentos. Las exportaciones totales de Chile son de 343 millones de dólares con los diferentes grupos que ustedes ven ahí: hortalizas, maíz, girasol, investigación y desarrollo, soya, canola, flores, forrajeras, etcétera. ¿Y cuál es nuestro rol? Somos los principales exportadores, como les decía, del hemisferio sur. Las semillas que produce Chile se distribuyen en todo el mundo. Chile es un eslabón muy importante en el desarrollo de nuevas variedades de cultivo. Importamos semillas de las mejores variedades que puede generar el mundo para la producción de alimentos en Chile. Y la seguridad alimentaria en Chile también proviene de las semillas que exporta, muy importante, porque eso se nos devuelve a nosotros a través de las importaciones que hacemos de maíz, base para la producción de leche, todo tipo de carnes, huevos, etcétera, aceites, por ejemplo, ¿no es cierto? Todo lo canola, maravilla, soya, solo por dar dos ejemplos. Necesitamos nosotros desde el punto de vista logístico, estamos exportando e importando todo el tiempo. Tenemos obviamente periodos de mayor demanda, cuando tenemos que internar la semilla, esa semilla tiene que irse inmediatamente a los potreros para producir nuestros alimentos, o cuando exportamos semillas que las están esperando en destino también para ser inmediatamente llevadas a los potreros para su producción. Por lo tanto, para nosotros este es un tema de altísima relevancia. La logística es clave en la actividad semillera y obviamente permite asegurar la seguridad alimentaria. Se requiere la máxima eficiencia en la importación y en la exportación de semillas. Como le dije, señora presidenta, en Chile y en el mundo, cuando llega la semilla, se está esperando en los campos esa semilla para sembrarla. Por lo tanto, la urgencia de la eficiencia logística es absoluta y crítica. Estas demoras en la logística pueden bajar los rendimientos de manera sumamente relevante o en muchos casos incluso no permitir por un periodo de tiempo, ¿no es cierto?, de que se puedan realizar las siembras. Y obviamente también la semilla, su potencial genético está asociado a poder contar con todos los insumos necesarios como fertilizantes, plaguicidas, etcétera, que están considerados en este proyecto. Y voy terminando. La importancia, ¿no es cierto?, de las aduanas. Ustedes ven que en el caso nuestro estamos internando semillas por todas las aduanas, con la diferencia, como se muestra ahí, ¿no es cierto?, que cuando importamos semillas en cantidad de kilos, la más importante es la de Talcahuano, San Antonio y así sucesivamente, pero cuando hablamos del valor de esa misma semilla, el gráfico cambia. Y la más importante es la metropolitana. ¿Por qué? Porque hay muchas semillas estratégicas
todas las semillas de hortalizas, y ustedes lo saben muy bien porque es un tema que lo hemos presentado producto de la discusión del proyecto de ley de la turba, ¿no es cierto?, que también es un proyecto muy importante y vinculado a las semillas de hortalizas son semillas minúsculas que requieren condiciones muy, muy importantes y precisas para que pueda germinar y para poder tener una buena planta. Entre esas la turba, por supuesto. Y por lo tanto, en este caso, vemos que la relevancia que adquieren otras aduanas como la metropolitana, estoy hablando de aeropuertos, es sumamente importante. Lo mismo, ¿no es cierto?, también para el caso de las exportaciones. Exactamente el gráfico me da la misma relación. La aduana metropolitana por las exportaciones de semillas de hortalizas, de estas semillas que son minúsculas, que son muy pequeñas, también adquiere más relevancia. Y con esto quiero terminar la presentación con los principales conceptos que nosotros queremos transmitir hoy día. En primer lugar, clara y decididamente, por nuestra parte, pensamos de que el proyecto de ley lo aplaudimos, creo que llega en un momento extraordinariamente oportuno y lo apoyamos decididamente. Creemos indispensable, y este es uno de nuestros mensajes principales, presidente, incorporar en el texto a las semillas, ya que uno de nuestros grandes problemas siempre, porque hemos tenido problemas logísticos como los tuvo la fruta y no los voy a detallar, también este año y en el pasado, las semillas no se asocian a alimentos y muchas veces no se asocian a insumos. No tenemos que olvidarnos que la bajada final de este proyecto es el funcionario que está interpretando, ¿no es cierto?, en el puerto qué es lo que tiene que y cómo tiene que proceder. No se asocian las semillas ni a alimentos ni a insumos necesariamente, por lo tanto es imprescindible, dada la relevancia que tienen las semillas, que se incorporen como texto de manera escrita y explícitamente al texto del proyecto de ley, recordando que es un producto vivo, que es un producto perecible. También, y como lo exponíamos en las diapositivas anteriores, muy importante incorporar en el proyecto a los aeropuertos. Los aeropuertos son sumamente relevantes en nuestra actividad. Hoy día, Arturo Merino Benítez, sin lugar a dudas, Diego Aracena en Iquique, ha sido un aeropuerto muy importante en el pasado para exportar semillas de maíz. Carriel Sur, un aeropuerto que está en una zona estratégica, que tiene todas las facultades para convertirse en un puerto también, en un aeropuerto muy importante en el comercio internacional de semillas. El proyecto también debe tener algunas consideraciones para operar de manera muy eficiente en los momentos clave, cuando hay mayor demanda, cuando hay paros de servicio, paros portuarios, etcétera, que en el pasado la verdad es que han sido bastante complejos de abordar. Sugerimos también que se requiere cambiar la palabra respetará por un verbo rector que sea más potente, que genere una obligación en este caso, ¿no es cierto?, porque la palabra respetará está asociada a una voluntad y creemos que el énfasis de este proyecto deberá tener mayor potencia en ese sentido. Y por supuesto que también creemos que, dada la especificidad de muchos productos vinculados a cuánto tiempo pueden permanecer en la loza, etcétera, etcétera, sugerimos que se elabore un reglamento complementario, ¿no es cierto?, al proyecto de ley para escribir eventualmente protocolos o reglamentos para su aplicación correcta y para que sea eficiente un proyecto de ley tan bueno y tan necesario para los tiempos que corren. Y con eso termino mi presentación. Muchas gracias por su atención. Le agradezco a usted su exposición. Aclararle un punto. Cuando uno como legislador coloca algunas palabras que no son tan directas como deberá, no es por un asunto antojadizo, tiene que ver con que la Constitución vigente, y está bien que así sea, hay cosas que se los deja al Ejecutivo, porque nosotros no podamos darle instrucciones al sector público, eso está prohibido. Entonces, para explicarle un poco que por eso es tan importante que siempre esté presente el Ejecutivo acá, porque cualquier indicación referente a eso tiene que ser directamente vinculante a que el Ejecutivo esté de acuerdo y lo patrocine, de otra manera, imposible. Lo otro es que vamos a dejar, ya tomamos en cuenta el tema de incorporar semillas, porque es clave, sin duda, en el proceso. Y el tema de los aeropuertos ya lo habíamos visto y estamos muy conscientes que eso hay que hacerlo y que la única ventaja que tienen el tema de las semillas, a pesar de que el problema de ustedes es la oportunidad, porque los tiempos de siembra son los que son, y por lo tanto no se puede sembrar en cualquier época algo, pero
la semilla tiene la suerte de no descomponerse como es una uva que tiene, como vimos ahora, un plazo muy pequeño, pero eso de post cosecha, pero eso no quita que le agradecemos mucho porque se nos había ido las semillas en realidad como parte de la definición y lo vamos a incorporar y ustedes van a poder ir siguiendo en detalle esta discusión del proyecto. Volveremos a retomar este proyecto el día 28, que así lo hemos acordado, y las personas que estamos citando, porque ahora sí que le pedimos nuevamente las disculpas del caso al Servicio Nacional de Agricultura, que ha estado siempre presente, pero es parte de esta discusión. Le vamos a dar la palabra para cerrar, básicamente para escuchar si es que, pero las vamos a escuchar con más tiempo la próxima semana. Aduanas, le vamos a pedir que nuevamente nos acompañe y le pedimos especialmente que si pudiera, porque ella hizo una explicación extraordinaria, pero hay ciertas cosas que sola las dijo, pero no están escritas. Y habló extraordinariamente bien. Vamos a solicitarle a Gabriela Landeros que nos ayude y vamos a llamarla, y también a la Asociación de Molineros que expusieron en la Comisión de Economía y que probablemente son uno de los sectores más afectados, y también a Transporte. Así que eso va a ser la comisión del miércoles 28, y la Sociedad Nacional de Agricultura, que también ha solicitado estar presente. Le damos la palabra al SAC y con eso cerramos esta comisión. Buenas tardes, Presidenta. Por su intermedio los saludo a todos los presentes que nos acompañan hoy día. Bueno, recalcar que como habíamos quedado en la sesión pasada, le enviamos la minuta de lo que se expuso la sesión anterior. Rescatar la recomendación que hace la FAO en términos de definir los insumos necesarios para la producción y qué productos podrían verse afectados. Y también compartir lo señalado por aduana y contarles que nosotros estamos con aduana en todas las instancias de coordinación que planteó Gabriela. Además, rescatar desde ANPROS, claramente para el servicio agrícola y ganadero y el sector agrícola es de vital importancia la inclusión de la semilla, y también lo habíamos visto en la sesión pasada, el tema de incluir a los aeropuertos. Además, no sé si volver a indicar qué tan importante es que es de vital importancia también la integración de los sistemas y flujos de información, que también conversamos, y potenciar la mejora de infraestructura. Y básicamente mejorar la coordinación, que es lo que hemos estado trabajando de acuerdo a lo que mencionó también Gabriela en su exposición. Eso, Presidenta. Le agradezco muchísimo, comparto sus opiniones, digamos, de todas maneras, 100%, y quedamos de acuerdo entonces para el día 28, la próxima Comisión de Agricultura, en donde seguiremos discutiendo este proyecto, y informar también oficialmente que el día 30 estamos en conjunto con el Ministerio de Agricultura, sus servicios asociados, visitando la zona afectada por el nematodo de la frutilla, en donde vamos a ver en terreno lo que se está haciendo y cómo somos capaces entre todos de cooperar dentro de cada uno de nuestros ámbitos para resolver un problema tan complejo como este, y por eso es tan importante que nos juntemos el día 26 a conversar los presupuestos, porque creemos que frente a situaciones tan complejas como esta, el servicio agrícola ganadero tiene que tener algunas diferencias respecto de otros años en términos de económicos. Así que muchísimas gracias a todos, y sin más que tratar se cierra la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos.